Buenas noches a todos los presentes acá. Muchas gracias por acompañarnos en este primer congreso. A los anteriores expositores, gracias también por compartir sus conocimientos y vivencias de lo que realmente acontece en la práctica deportiva, laboral. E inicio por ahí. Así como lo han explicado, no hay que reconocer la naturaleza jurídica de un contrato laboral deportivo, que le han llamado. Pero la pregunta aquí es, ¿por qué existe un contrato? Y la respuesta es porque cualquier jugador de primera división que quiera ser inscrito ante la UNAFUT o cualquier jugador de segunda división que quiera ser inscrito en Liga de Ascenso debe contar con un contrato. Esto no fue obra de la casualidad. Antes creo que Amado debe recordar esos tiempos donde se inscribía con una simple boleta y se llevaba la boleta, y si la firma no se parecía a la de la cédula había un problema. Ahora, aparte de los requisitos que hay que presentar en la federación, propiamente en la UNAFUT, voy a concentrarme en lo que es fútbol de primera división, se debe cumplir con ese requisito, que es indispensable para que pueda un trabajador futbolista formar parte de cualquier, vamos a empezar por las figuras, asociación deportiva, sociedad anónima deportiva, etcétera, que son las que actualmente militan en nuestro campeonato de primera división. Entonces, de lo que han expuesto ellos anteriormente, yo me gustaría agregar que la figura del contrato deportivo que se debe presentar, como repito, como requisito para inscripción, aparte de todas las características que han esbozado ellos, yo tengo que agregar que es personalísima. ¿Por qué? Muy simple, voy a poner ejemplos para hacer la dinámica un poco diferente. Fausto González, que está aquí presente hoy, yo no puedo alinear a Amado, porque no va a tener las características del señor Fausto González. Solo Fausto González ataja como Fausto González y se ve como Fausto González debajo de un marco. Entonces, ¿yo puedo contratar a Amado? Sí, lo puedo contratar, pero le tendré que reubicar en otro puesto. Seguramente va a ser cuerpo técnico, ¿no? Lo digo así porque es algo muy real, es algo muy real. Así podemos empezar a nombrar diferentes futbolistas que actualmente, por eso digo que es personalísimo. Nadie puede jugar como Jamison Scott en Alajuela, nadie puede jugar como José Luis Cordero en Alajuela, como Marvin Angulo. ¿Quién? Un entrenador sabe que lo perdió y tiene que dar el discurso de decir, tengo otros jugadores que lo van a suplir, que lo vienen haciendo bien y que entrenan, pero no tienen las condiciones que cada uno de esos futbolistas posee. Vamos a la práctica también un poco. Una vez que se pasa todo el trámite de la inscripción del jugador, ese contrato es público. ¿Por qué es público? Porque consta en la federación, en la secretaría, donde cualquier interesado, sea club o el jugador o cualquier apoderado que puede ir a solicitar por medio de la firma del jugador o del club, puede ir a retirar esos contratos que están ahí. Entonces estos contratos sirven de fiscalización. ¿Y quiénes fiscalizan esto? La Cámara de Resolución de Disputas. Y aquí empezamos a encontrar cositas que yo he notado y que a veces no van con lo que la mayoría de los trabajadores debe o tiene que sopesar. Por ejemplo, tenemos el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, donde establece que el jugador profesional de fútbol de primera división es un trabajador calificado y tiene un salario mínimo. Resulta ser que en la federación reciben la documentación para inscribir a los trabajadores y ponen salarios inferiores al mínimo. E igualmente inscriben al jugador. Igualmente. Para empezar por ahí. Segundo, y es la práctica más común de algunos equipos, no todos. Hay equipos que hacen las cosas bien o intentan hacerlos bien. ¿Cuál es la práctica más común? Realizan una desnaturalización de las figuras contractuales. Y voy a empezar por la primera. Contrato laboral deportivo. Está bien, se presenta en UNAFUT, no hay ningún problema. Contrato laboral deportivo privado. Randall Porras contrató con ADG Los Patitos y mira, no me sirve pagarte 1 millón de colones en salario porque tengo que honrar las cargas sociales, usted como trabajador y él como patrono. Entonces, mi forma de contratarlo es la siguiente: como tengo que cumplir un requisito, le voy a poner el mínimo, o si aguantan menos del mínimo, perdón que hable así, pero es la realidad, si aguantan menos del mínimo, lo inscribo.
y el resto se lo voy a pagar en un contrato que podemos llamar contrato deportivo privado, contrato de servicios profesionales, contrato de cesión y explotación de derechos de imagen. Esas son las figuras que utilizan algunos de nuestros clubes actualmente. No estoy hablando de en los años 90 o inicios del 2000, no. Actualmente algunos todavía siguen de testarudos, y digo testarudos porque los juzgados laborales, los tribunales y casación, como última instancia, reconoce que la relación laboral que existe entre un jugador y un miembro del cuerpo técnico con un club, asociación o la figura jurídica que quieran poner es laboral. ¿Cuál es la gran distinción? Como bien dijo el primer expositor, con la figura de servicios profesionales, la subordinación. Ese es el hecho o la característica esencial, diferente entre un contrato laboral y uno de servicios profesionales. Y vamos a hacer el ejercicio. Un jugador de fútbol, ¿cuántos jefes puede tener? Se los voy a poner así simple en la escala que yo manejo jerárquica. Toda la junta directiva, sean 7 o 11. Bajemos, gerente deportivo. Bajemos un poquito más, todos los administrativos. Creen que son sus jefes. Vayámonos al camerino, vámonos al cuerpo técnico. Director técnico, asistente técnico, PF, preparador físico, el doctor cuando se lesiona, el kinesiólogo cuando se lo pasan, y alguno que otro utilero atrevido. Porque es la realidad. Todos esos son los que ejercen subordinación sobre un futbolista. Todos esos. Todos y cada uno de ellos tiene subordinación sobre un futbolista. Por lo tanto, se rompe el contrato y se naturaliza la figura. ¿Por qué? Porque en este caso, el jugador de fútbol no puede cumplir el horario a la hora que quiera. No puede entrenarse a la hora que quiera. No puede decidir si se presenta o no al partido. Y si no se presenta o tiene alguna consecuencia, la consecuencia inmediata es, de algunas prácticas de algunos equipos, no todos, es sanciones económicas que se le descuentan directamente del salario. Esa es la figura que naturaliza, número 1, contrato de servicios profesionales, privado, porque la UNAFUT no tiene conocimiento de esto. Ellos ya cumplieron con el requisito, cuando digo ellos, los equipos o clubes, para inscribir a sus trabajadores. Esto es aparte. Y hay cosas más graves. La vivencia de los jugadores hoy día es que ese contrato se firma en un original y lo guarda el patrono, porque ya no se pueden correr el riesgo de que después el jugador exhiba el contrato y diga, pero yo tenía esto por aparte, porque están perdiendo en los juzgados laborales y en la Cámara de Resolución de Disputas. Entonces la medida coercitiva de presión que les realizan es fírmelo así. ¿Y por qué firman los trabajadores? Si no, no trabajan. No hay otra respuesta, si no, no los contratan. Llegan a cualquier club y les dicen, si no firman estas condiciones, ahí hay 15 haciendo fila. Amadora decía, hay 300 futbolistas, hay más, esos son los activos en primera. Los que se quedan actualmente sin trabajo son una buena porción, cuidado si no llegan a 100. Otra figura que a mí me gusta utilizar, porque es lo que acontece en la práctica, es la famosa cesión de derechos de imagen que hace el futbolista. Dependiendo del jugador, como les repito, lo contratan. Y he visto jugadores, un trabajador con 3 diferentes figuras jurídicas para que sume todos los rubros y ese es su salario. El que presentaron a la UNAFUT, servicios profesionales y cesión de derechos de imagen. Entonces, el contrato de cesión de derechos de imagen es la posibilidad que la persona tiene, ¿verdad?, de dar o no autorización para que explote su imagen un tercero, o caso contrario, la negativa para que ese tercero explote mi imagen sin mi consentimiento. Así de simple. Casos prácticos. BAC San José, ¿en quién pensamos? Celso Borges. Banco Nacional, ¿en quién pensamos? ¿Portan alguna camisa de la selección? No, ¿verdad? Ellos saben correctamente explotar sus derechos de imagen. Ellos hacen un contrato a cambio de que ese banco o esa entidad financiera, privada o pública, explote la imagen de ellos a través, no de un salario, sino a través de, puede ser un ingreso único o un ingreso mensual. Caso contrario, los equipos, algunos, utilizan esta cesión y nunca se da.
Usted entrevista o a la hora de que conversa con el trabajador, ¿tenés algún anuncio? No. ¿Fuiste o portaste para alguna marca? No. ¿Y cuál es el sentido de la cesión y los derechos de imagen? Casualmente es que en el mercado de la competencia, una marca o en este caso las entidades financieras, por ejemplo, ligan y compiten proyectándose en ese jugador para llegarle a la población. No es casualidad que tengamos dos bancos, uno público y uno privado, confrontándose. ¿Quiénes se benefician? En este caso los trabajadores, jugadores de fútbol. Esa es otra de las figuras que utilizan. ¿Dónde rompen? ¿Y qué les ha dicho la sala? Porque hay votos de la sala. La sala todavía en voto, vamos a buscarlo por acá, que aquí lo tengo. Ajá. Dice, la sala segunda ha dicho, no obstante, la intención de los clubes ha sido dotar de ese pago de una naturaleza no salarial, de forma tal que no esté sujeto a las normas de protección del salario ni a las denominadas cargas sociales que sobre él pesan. En primer momento, sin analizar propiamente la naturaleza jurídica, pareciera estimar que incluso si se trata de derechos de imagen, continúa teniendo naturaleza salarial. Yo la trato de interpretar de la siguiente forma, o lo interpreto así. ¿Por qué si podría tener naturaleza salarial? Resulta ser, voy a poner un ejemplo de un equipo municipal, Punta Arenas. Le dice a Randall Porras, vaya porque va a firmar con marca Olimpo, por decir algo, vaya a tal hora, tal día. Me está dando una instrucción, se da la subordinación, la remuneración y estoy prestando el servicio. Por ahí puede ser que se interprete. Ahora bien, les voy a contar algo todavía más grave dentro del ámbito del fútbol que sucede. Resulta ser que también este contrato muchas veces se firma en un tanto y el trabajador tiene que confiar que su patrono le va a pagar eso. Hay formas de probarlo, pero día a día, conforme se van descubriendo más casos, se van haciendo más astutos. ¿Cómo se prueban o cómo se trata de probar? Generalmente depositan todos los dineros en la misma cuenta del trabajador. Entonces se puede probar que realmente el salario no era de 320,000, sino que suma 1.200.000 y suma los 2 o 3 o todas las figuras jurídicas que quieran. Otra forma de naturalizar un contrato de cesión de derechos de imagen. ¿Y por qué digo que evolucionan? No bastándoles esto, en algunos casos, algunos equipos, eso sí son un poquito menos, obligan a sus trabajadores a constituir y aperturar sociedades anónimas para usar estas mismas figuras. Cesión de derechos de imagen y contratos de servicios profesionales. Más que evidente la desnaturalización, más que evidente que la prestación del servicio. Yo no veo a la sociedad anónima jugando fútbol ni corriendo detrás de la bola en un partido, si no veo al jugador tal, que casualmente representa a esa sociedad, que aparte de que no le pagan o no le reportan íntegramente eventualmente su salario, en algunos casos está obligado inclusive hasta a dar recibos de dinero de esa sociedad para que el patrono descuente. En caso de incapacidad, aquí vienen los problemas para el trabajador jugador. En caso de incapacidad, va a operar lo que está reportado. En caso de despido con causa justa o por extinción del contrato, si quiere retirar el fondo de su capitalización laboral, después se da cuenta que tampoco le sirvió. Y si nos vamos un poquito más allá, los que cumplen con la póliza, me refiero a los clubes, los que cumplen con la póliza de riesgos de trabajo, también los afecta a los trabajadores. Digo los que cumplen porque hay unos que no tienen a sus trabajadores conforme a derecho. Esa es otra forma de las figuras que utilizan para desnaturalizar. Estas figuras no solamente afectan a los jugadores como tales. Jugador, entendido aquel que entra al campo de juego y realiza el servicio, la prestación del servicio. También afecta a los miembros del cuerpo técnico de un equipo. Ya les vuelvo a repetir, director técnico, asistente, PF, médico, fisioterapeuta. Esta práctica, lógicamente, podría recaer en que sirve de mecanismo para defraudar nuestro régimen social.
no beneficia a nadie, a ninguna de las partes. En este caso, yo interpreto que los clubes creen que se están ahorrando, pero si usted ve la lista que publican en la televisión, pues si haciendo esas prácticas tienen esas deudas, reportando lo real, realmente tendrán personas capaces y acorde para ejercer un verdadero presupuesto. Otro de los temas que quiero tocar es el acceso a la justicia, que también habló el segundo expositor. Tenemos dos formas. La primera, laboral, juzgado, es lo primero que podemos recurrir. Y lo segundo, si el jugador así lo quiere, puede recurrir a la Cámara de Resolución de Disputas, que es un ente que está en la federación, perdón, es un órgano que está en la federación, que está conformado por jueces 19 que forman un panel, usted los escoge. Está formado por 3, es un tribunal, uno lo escoge el actor, puede ser un club, puede ser un trabajador, futbolista, un miembro del cuerpo técnico, algún asociado de la liga, y también incluye a los entrenadores y asistentes de la selección nacional. Entonces usted escoge uno, la otra parte escoge otro, y la asesora jurídica de la Cámara escoge el tercero, quien es el que va a presidir el tribunal. ¿Cuál es la gran ventaja que tiene? Ahorita actualmente está durando alrededor de 60 días para que un equipo, si es condenado, o un jugador también, porque no solamente es hablar de los jugadores, también hay equipos que tienen derecho en sus reclamos. Tiene uno una sentencia donde lo que más los mortifica y presiona a los equipos para que honren sus deudas es que no tienen participación mientras exista la deuda, en palabras simples. O sea, no le programan mientras no cancele. Y el que tiene que dar el visto bueno y que le cancelaron en este caso es el que tuvo la suerte de que le dieran con lugar. A diferencia, como bien dijo el segundo expositor, de los juzgados laborales. Si bien tienen también un acceso a la justicia, es mucho más lejano. Estamos hablando de 4, 5, 6 años. Dentro de las cosas de que marcan la diferencia, y no es propiamente el tema, pero quiero decírselos, es que nuestro acceso a la justicia en materia de tribunales es gratuita en materia laboral. El acceso a la justicia, y que sé que están por promover un cambio en los estatutos, es de 200,000 colones, cuando la cuantía no supera los 26.750.000 colones. Después de eso, el trabajador o la persona que se siente afectada en sus derechos para instaurar ese tribunal tiene que pagar el 0.75% de la pretensión. Si la pierde, dentro de las costas que va, pierde también ese depósito. Si gana, el sancionado, en este caso el que tiene la sentencia condenatoria, tiene que pagar el importe de todas las costas del proceso más ese depósito previo que se deposita en la Federación Costarricense de Fútbol. Yo también tengo, al igual que el compañero, un punto de vista, y también lo resumo así porque llevé ese caso y quiero compartirlo con ustedes. Un jugador de 18 años trabajó de forma ininterrumpida por 8 años con un mismo club, en el cual le realizaban contratos cada año. ¿Por qué el jugador a los 26 años, una vez que no aceptó el monto económico que le ofrecían, por qué ese jugador tenía que imaginarse que la relación laboral no seguía? Si alrededor de 8 años de forma ininterrumpida y según el principio de primacía de la realidad, lo que acontecía era que el año a año le renovaban o le prorrogaban su contrato. Y ahí sí hay una buena diferencia entre lo que otorga los tribunales de justicia y lo que otorga la Cámara. La Cámara para ellos es una relación a plazo definido. Y como ya bien él explicó, hay bastante diferencia para los trabajadores en este caso. Pero en el caso de este jugador, mi pregunta o mi razonamiento era: ¿por qué tenemos que privarlo de una muchísimo mejor liquidación si nuestro código laboral dice que beneficiará a lo que el trabajador le va a servir, a lo que va a convenir, a lo que el trabajador le sirva? Y están resolviendo en algunos casos distinto por jurisprudencia de una Cámara de Resolución de Disputas, que para mi gusto es buena, funciona bien, es un acceso a la justicia muy rápido,
pero que también hay que, en este caso, o saber plantearle bien las cosas, o, como dice nuestro derecho laboral, resolver a cada caso concreto, más cuando estamos en las líneas divisorias de que una cosa se parece a una o también se puede parecer a la otra. Y hablo en el tema claro y conciso de contratos de servicio, de contratos a plazos definidos o a plazo indefinido. Ya por último, agradecerle la atención. Me parece una muy buena iniciativa. Repito nuevamente, yo no estoy en contra de los clubes. Única y exclusivamente trato de dar un servicio a las partes intervinientes, y en este caso van a ser o un club, o un jugador de fútbol, o un miembro del cuerpo técnico. Después de ahí, las barbaridades que a veces se realizan, como dijo él, o hay una lista que ya circula, que ya está, de 8 jugadores de la Liga Deportiva Alajuelense, no me da miedo decirlo, que están despedidos sin opción a trabajar porque tienen el periodo de inscripciones cerrados, más hay un estatuto de la UNAFUT que permite, de la Cámara, que permite desinscribir a un jugador de esos y abrirle un plazo extraordinario. Pero ¿quién lo va a contratar si ya todos los equipos tienen su nómina al máximo y algunos con deudas y atrasos salariales? ¿Dónde vamos a incorporar a esos jugadores? Y hay jugadores muy interesantes de ese equipo que tienen hasta 12 meses de contrato. Vamos a ver cómo en materia de siempre un buen arreglo, que también es muy beneficioso para los equipos, y no me tiembla la voz para decirlo. A veces es mejor sugerirle eso a un deportista, futbolista, porque si no ya tiene un enemigo y solo quedan 11 posibilidades de trabajo. Y si hago problemas en una institución y me voy a otra y hago otro problema, ya después solo me quedan 10. Y problema se refiere a que me paguen lo que realmente tengo derecho. No sé si ustedes aquí lo saben, pero son muy pocos los equipos que pagan aguinaldo y vacaciones a sus trabajadores. Pero muy pocos, muy pocos. Y aparte de eso, como bien dijo el segundo expositor, los dividen por torneos. La FIFA regula qué es un torneo, y nuestro campeonato nacional dice que un torneo va de julio hasta mayo del siguiente año. Y aquí se hacen contratos que no son contratos, porque no son voluntades de parte, son contratos de adhesión, desde mi punto de vista, hasta donde los he visto, contratos de adhesión, donde cambian nada más las calidades del trabajador, el salario, y todo lo demás se repite. Entonces hay cláusulas abusivas unilaterales de que por bajo rendimiento sale, de que por bajo rendimiento, aunque tenga 14 meses a favor, solo le paga una indemnización de 2 meses o una, y donde muchas veces ven atropellados sus derechos por el único y exclusivamente porque si no lo firman de esa forma, no trabajan. Agradezco la oportunidad de que escucharan. Amado dio mi currículum y no lo diste mal. La verdad es que tengo 3 años de estar ejerciendo el derecho, y la verdad me apasiona mucho todo lo que es la materia deportiva. Si los jugadores de fútbol, miembros del cuerpo técnico o cualquier club tienen estos problemas, ahora los atletas de otras disciplinas pueden tener todavía más desconcierto de qué hacer o a qué acudir o qué los respalda. Gracias y buenas noches.